Atención, amantes de la furia animal. Lo que están a punto de presenciar hoy es una hazaña tan increíble, tan alucinante, que hará que sus corazones latan a 1000 por hora y sus mentes se nieguen a creer lo que sus oídos están escuchando. Olviden por un momento a los leones, a los tigres, a los osos, porque hoy el héroe de nuestra historia es uno de los seres más pequeños y aparentemente más indefensos del bosque, una ardilla. Sí, han oído bien, una simple ardilla, pero no cualquier ardilla. Estamos hablando de una Maquiavela con cola peluda, una estratega diminuta con un cerebro más afilado que las garras de cualquier depredador. Imaginen esto, nuestra pequeña protagonista, atrapada sin salida, con la muerte acechando desde el cielo en forma de un halcón implacable, y desde la tierra, en la forma de una serpiente venenosa y sigilosa. Un doble cerco mortal. El fin para cualquier otra criatura, sí, pero no para ella. Porque el plan de escape que esta pequeña ardilla concibió y ejecutó es tan absolutamente genial, tan lleno de audacia y una inteligencia casi humana, que los dejará aplaudiendo de pie. ¿Cómo diablos una criatura tan pequeña puede burlar a dos de los asesinos más eficientes de la naturaleza al mismo tiempo? Abróchense los cinturones, porque la clase magistral de supervivencia y astucia está a punto de comenzar. Y les garantizo que el clímax de esta historia es algo que los perseguirá por su genialidad. No se muevan. En el corazón de un bosque de robles y pinos ancestrales, donde los rayos del sol se filtraban perezosamente a través del denso dosel, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo alfombrado de hojas, vivía una pequeña ardilla roja llamada Chip. Chip no era la más grande de su comunidad, ni la más fuerte, pero poseía algo que la distinguía de las demás, una mente increíblemente aguda y una capacidad de observación casi sobrenatural. Sus ojos, dos pequeñas cuentas negras y brillantes, no perdían detalle. Registraba cada movimiento, cada sonido, cada cambio sutil en el viento. Su cola, un penacho rojizo y espeso, no solo le servía de equilibrio en sus acrobacias entre las ramas, sino que también parecía ser una antena vibrando con la energía del bosque. La vida de Chip, como la de todas las ardillas, era una búsqueda constante de alimento, nueces, bellotas, semillas, algún insecto desprevenido y una evasión perpetua de los múltiples peligros que acechaban en cada rincón. Zorros, comadrejas, gatos monteses y los dos terrores que mantenían a todas las criaturas pequeñas en un estado de alerta constante. El halcón peregrino, al que llamaremos sombra alada, y la serpiente de cascabel de los bosques, conocida como susurro letal. Sombra alada era la personificación de la muerte desde el cielo, un macho imponente con un plumaje gris azulado en el dorso y un pecho blanco barrado de oscuro. Sus ojos, de un amarillo penetrante, poseían una visión 8 veces más potente que la de un ser humano, capaces de detectar el más mínimo movimiento de una presa a cientos de metros de distancia. Cuando cazaba, se lanzaba en picado a velocidades que superaban los 300 kilómetros por hora. Un misil emplumado contra el que pocas criaturas tenían defensa. Su territorio de caza incluía el gran roble donde Chip tenía su nido principal, una acogedora cavidad en lo alto del tronco. Por otro lado, Susurro letal era el terror que reptaba por la tierra y los árboles. Una hembra de cascabel de tamaño considerable, con un patrón de diamantes oscuros sobre un fondo pardo que la camuflaba perfectamente entre la hojarasca y la corteza de los árboles. Se movía con un sigilo fantasmal, su cuerpo ondulando sin apenas perturbar una sola hoja. Su cascabel, raramente usado antes del ataque final, era un presagio de muerte inminente y su veneno hemotóxico, una sentencia dolorosa y casi siempre fatal para una criatura del tamaño de Chip.
Susurro letal también frecuentaba las inmediaciones del roble de Chip, atraída por la abundancia de pequeños roedores y quizás por la perspectiva de una ardilla desprevenida. Chip conocía a ambos depredadores. Había tenido encuentros cercanos, demasiado cercanos, con cada uno de ellos en el pasado. Había escapado por los pelos de las garras de Sombra Alada en más de una ocasión, sintiendo el viento de sus alas pasar a centímetros de su cola. Y había aprendido a reconocer el olor almizclado y sutil de Susurro letal, y a permanecer inmóvil como una estatua cuando detectaba su presencia, rezando para que la serpiente pasara de largo. Estos encuentros la habían vuelto aún más cautelosa, más paranoica si cabe, pero también habían afilado su ingenio, su capacidad para pensar bajo presión extrema. Aquel día en particular, el bosque parecía extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo. Chip había pasado la mañana recolectando las últimas bellotas de la temporada, su pequeño cuerpo moviéndose con agilidad entre las ramas, sus abazones, las bolsas de sus mejillas, llenas hasta reventar. Su nido estaba bien provisto para el invierno que se avecinaba, pero una ardilla precavida nunca tiene suficientes reservas. Decidió hacer un último viaje a un pequeño grupo de avellanos que había descubierto recientemente, un poco más alejados de su roble habitual, en una zona más abierta del bosque, bordeada por un claro rocoso. Fue un error que casi le cuesta la vida. Mientras estaba en el suelo, seleccionando las mejores avellanas, absorta en su tarea, no percibió la sombra que se cernía sobre ella desde lo alto. Sombra Alada, patrullando su territorio desde una altura invisible para el ojo no entrenado, la había localizado. Con la precisión de un francotirador, el halcón plegó sus alas y se lanzó en picado. Chip solo tuvo una fracción de segundo de advertencia, el silbido agudo del aire cortado por las alas del halcón. Instintivamente saltó, no hacia arriba, hacia las ramas de los avellanos, demasiado tarde, demasiado expuesta. Saltó lateralmente, rodando sobre sí misma, justo cuando las garras de acero de Sombra Alada se cerraban en el lugar exacto donde ella había estado un instante antes, levantando una nube de hojas y tierra. El terror puro se apoderó de Chip. Corrió como alma que lleva el diablo, buscando la cobertura más cercana. Sombra Alada, frustrado por el fallo inicial pero no disuadido, ascendió rápidamente y volvió a posicionarse para otro ataque. Chip sabía que en campo abierto era una presa fácil. Necesitaba árboles, necesitaba la densidad del bosque. Divisó un grupo de pinos jóvenes a unos 20 metros, un refugio temporal. Corrió hacia ellos con todas sus fuerzas, su pequeño corazón latiendo como un tambor desbocado. Podía sentir la presencia del halcón sobre ella, una sombra opresiva que la seguía a cada movimiento. Justo cuando llegaba al primer pino y comenzaba a trepar frenéticamente por su tronco, Sombra Alada se lanzó de nuevo. Esta vez, una de sus garras rozó la cola de Chip, arrancando un mechón de pelo rojizo. Un susto de muerte. Chip chilló de terror y se impulsó aún más rápido hacia arriba, buscando la protección de las ramas más densas. Pero Sombra Alada era persistente. Comenzó a sobrevolar la copa del pino, intentando encontrar un ángulo para un nuevo ataque, esperando a que la ardilla cometiera el error de salir a una rama más expuesta. Chip estaba atrapada. Si se quedaba quieta, el halcón esperaría. Si intentaba moverse a otro árbol, estaría vulnerable durante el salto. Y entonces, mientras su mente trabajaba a toda velocidad buscando una salida a esta trampa aérea, un nuevo horror se añadió a la ecuación. Desde la base del pino por el que había trepado, un sonido sutil pero inconfundible llegó a sus oídos aguzados. Un leve siseo, seguido del arrastrar seco de escamas sobre la corteza. Susurro letal, la serpiente de cascabel, atraída por la conmoción,
por los chillidos de la ardilla o quizás simplemente por una macabra coincidencia del destino, había llegado al lugar. Chip miró hacia abajo con desesperación y allí estaba. Susurro letal comenzaba a ascender lentamente por el tronco del pino, su cuerpo musculoso moviéndose con una fluidez hipnótica, sus ojos fríos y sin párpados fijos en ella. Estaba atrapada entre dos de los asesinos más eficientes del bosque, la muerte desde el cielo y la muerte desde la tierra. No había escapatoria, o eso parecía. Cualquier otra criatura en esa situación habría entrado en pánico total, habría quedado paralizada por el terror, esperando el inevitable final. Pero Chip no era cualquier criatura. En ese momento, con el halcón circulando amenazadoramente sobre su cabeza y la serpiente ascendiendo implacablemente por debajo, algo hizo clic en su pequeño pero brillante cerebro. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero por encima del miedo surgió una chispa de algo más. Una idea, un plan tan audaz, tan increíblemente arriesgado, que desafiaba toda lógica. Sabía que no podía luchar contra ninguno de los dos depredadores. Su única arma era su agilidad y ahora lo entendía, su inteligencia. Tenía que usar a un depredador contra el otro. ¿Pero cómo? Estaban en elementos diferentes, con estilos de caza completamente distintos. Chip observó la situación con una rapidez mental asombrosa. El halcón arriba, esperando un movimiento en falso, la serpiente abajo, acercándose lenta pero seguramente, y ella, en una rama intermedia, en el epicentro de una trampa mortal. La clave, se dio cuenta Chip, estaba en el movimiento y en la percepción. El halcón dependía de su vista y de la velocidad de su ataque en picado. La serpiente, de su sigilo, su paciencia y su mordedura venenosa a corta distancia. Podría usar las fortalezas de uno para neutralizar al otro. Era una apuesta de mente, pero era la única que tenía. Su plan comenzó a tomar forma, una serie de movimientos calculados que requerirían un timing perfecto y una sangre fría que pocas criaturas poseerían. Primero, necesitaba atraer la atención total de Sombra Alada, hacer que se comprometiera a un ataque definitivo. Para ello, Chip comenzó a moverse de forma errática por la rama donde estaba, chillando con agitación, fingiendo un pánico extremo. Pero cada movimiento, cada chillido estaba calculado. Se movía hacia el extremo de la rama, un extremo que sobresalía un poco más allá de la copa principal del pino, ofreciendo un blanco aparentemente más claro para el halcón. Sombra Alada, viendo a la ardilla aparentemente perdiendo la cabeza por el terror y exponiéndose, no pudo resistir la tentación. Era el momento perfecto. Plegó sus alas y se lanzó en un picado vertiginoso, sus garras extendidas, sus ojos fijos en la pequeña mancha rojiza que era Chip. Y Chip lo esperó hasta el último instante posible. Justo cuando el halcón estaba a escasos metros, a punto de atraparla, Chip saltó, pero no saltó hacia otra rama. No saltó hacia arriba ni hacia abajo. Hizo algo que Sombra Alada jamás podría haber anticipado. Saltó directamente hacia el tronco del árbol, y en lugar de intentar agarrarse, usó sus pequeñas garras para impulsarse hacia abajo a lo largo del tronco, en una caída controlada, casi como si estuviera deslizándose por un tobogán de corteza. Sombra Alada, comprometido en su picado y esperando que la ardilla saltara lateralmente o hacia arriba, no pudo corregir su trayectoria a tiempo. Pasó de largo, sus garras rasgando el aire donde Chip había estado un microsegundo antes, y tuvo que abrir sus alas bruscamente para evitar estrellarse contra las ramas más bajas o el propio tronco, perdiendo velocidad e impulso, quedando momentáneamente desorientado. Pero la maniobra de Chip no había terminado. Esa era solo la primera parte de su genialidad. Mientras se deslizaba hacia abajo por el tronco a una velocidad increíble, sus ojos estaban fijos en un solo objetivo: susurro letal. La serpiente,
que había estado ascendiendo lentamente, se vio sorprendida por la aparición repentina de la ardilla cayendo directamente hacia ella. Y aquí es donde la brillantez del plan de Chip se hizo verdaderamente evidente. Justo antes de llegar a la altura de la serpiente, cuando estaba a apenas 1 metro por encima de su cabeza, Chip hizo 2 cosas casi simultáneamente. Primero, emitió el chillido más agudo y penetrante que pudo, un sonido diseñado para alertar y sobresaltar. Segundo, usó su cola, su espesa y peluda cola. La agitó con una violencia increíble justo delante de la cara de Susurro Letal. Para la serpiente, que seguía en gran medida por el movimiento y el calor, esa masa de pelo rojizo agitándose frenéticamente tan cerca de sus ojos, fue una distracción irresistible, una amenaza aparente que requería una respuesta inmediata. Instintivamente, Susurro Letal atacó, pero no atacó a Chip, atacó a la cola que se movía como un señuelo delante de ella. Su cabeza se lanzó hacia adelante, sus colmillos buscando la carne, y encontraron solo aire y pelo. Y en ese preciso instante, mientras la serpiente estaba comprometida en su ataque fallido a la cola, Chip ejecutó la parte final de su maniobra. Usando el impulso de su caída y el breve momento en que la serpiente estaba distraída, saltó. Saltó por encima de la cabeza de Susurro Letal, usando el propio cuerpo arqueado de la serpiente como una especie de trampolín improvisado, y aterrizó en una rama inferior, al otro lado del tronco. Todo había ocurrido en una vorágine de 3 o 4 segundos. Una sinfonía de movimientos precisos, riesgos calculados y una astucia que rayaba en lo milagroso. Sombra alada, recuperándose de su picado fallido, miraba desde arriba con lo que solo podría describirse como pura confusión aviar. La ardilla había desaparecido de su vista directa. Susurro Letal, habiendo mordido solo la cola peluda y quizás recibiendo un buen golpe de ella en el proceso, estaba momentáneamente desorientada, tratando de entender qué había pasado, dónde estaba la presa que tenía literalmente delante de sus narices. Y Chip no perdió ni un segundo. Desde su nueva posición en la rama inferior, y con ambos depredadores momentáneamente neutralizados o confundidos, vio su oportunidad de oro. La verdadera genialidad de su plan de escape estaba a punto de revelarse en su totalidad, porque lo que había hecho hasta ahora era solo la preparación para el acto final. Un acto que usaría la furia de un depredador contra el otro de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. La pequeña ardilla estaba a punto de convertir a sus cazadores en sus involuntarias herramientas de salvación. No se atrevan a moverse, porque lo que Chip hizo a continuación es la definición misma de un plan genial. Y la forma en que escapó de esta doble sentencia de muerte es simplemente épica. La tensión era máxima. Chip, la pequeña ardilla, había logrado la hazaña imposible de evadir momentáneamente a 2 de los depredadores más letales del bosque. Sombra alada, el halcón, estaba desconcertado arriba. Susurro Letal, la serpiente, estaba confundida y furiosa abajo. Pero Chip sabía que esta tregua era frágil, que duraría apenas unos segundos. No había tiempo para celebrar su astucia inicial. Tenía que ejecutar la parte final de su plan, la más arriesgada, la que convertiría este escape en una leyenda. Desde su nueva posición en la rama inferior, ligeramente por debajo de donde Susurro Letal aún se recuperaba de su ataque fallido a la cola de Chip, nuestra pequeña heroína hizo algo que, a primera vista, parecería una locura absoluta, un suicidio garantizado. En lugar de huir hacia el suelo y desaparecer en la maleza, comenzó a chillar y a golpear la rama con sus patas traseras con una furia calculada. Pero no eran chillidos de pánico, eran chillidos de provocación, y no estaban dirigidos al halcón, sino directamente a la serpiente. Sí,
Lo han oído bien. Estaba provocando deliberadamente a la serpiente de cascabel venenosa que casi la había atrapado momentos antes. Susurro letal, cuya visión no es su fuerte principal, pero sí su sensibilidad a las vibraciones y al calor. Sintió los golpes en la rama y escuchó los chillidos agudos justo encima de ella. Su cerebro reptiliano, ya agitado por el encuentro anterior y el olor de la ardilla tan cercano, interpretó esto como un desafío directo, una presa increíblemente audaz o increíblemente estúpida que se burlaba de ella. La confusión dio paso a una ira fría y reptiliana. Esta pequeña insolente iba a pagar. Olvidándose por un momento del halcón que circulaba arriba, la serpiente reorientó toda su atención hacia la fuente de la provocación, Chip, y eso era exactamente lo que Chip quería. Mientras Susurro letal comenzaba a moverse de nuevo hacia ella, esta vez con una lentitud amenazante, su cascabel comenzando a emitir ese zumbido siniestro que era música para los oídos del plan de Chip. Nuestra ardilla hizo su siguiente movimiento. Miró hacia arriba, calculando la posición de Sombra Alada. El halcón, al ver a la ardilla de nuevo en movimiento y aparentemente atrapada por la serpiente, comenzaba a prepararse para otro picado. ¡Perfecto! Las piezas del ajedrez mortal de Chip se estaban colocando en su sitio, con la serpiente acercándose peligrosamente por debajo y el halcón preparándose para atacar desde arriba. Chip hizo algo que parecía sellar su destino. Saltó, pero esta vez saltó directamente hacia arriba, hacia una rama ligeramente superior, pero una rama que estaba directamente en la trayectoria que la serpiente tendría que seguir. Y al hacerlo, se aseguró de pasar muy cerca de la cabeza de Susurro letal, casi rozándola. Fue la provocación definitiva. Susurro letal, enfurecida más allá de toda medida por esta presa, que no solo la evadía, sino que parecía burlarse de ella, se olvidó de toda cautela. Se lanzó hacia arriba con una velocidad sorprendente para su tamaño, su cuerpo entero impulsándose desde la rama inferior, su boca abierta de par en par, sus colmillos listos para inyectar su veneno mortal. Su único objetivo era la pequeña ardilla que ahora estaba justo encima de ella, y en ese exacto instante, mientras la serpiente estaba en pleno impulso ascendente, con su cuerpo estirado y expuesto, Sombra Alada atacó. El halcón, que había estado observando desde arriba, vio lo que interpretó como su oportunidad de oro. La ardilla, aparentemente distraída por la serpiente, estaba en una posición vulnerable. Se lanzó en picado con la velocidad de una bala, sus garras como garfios de acero extendidas para el golpe final. Pero el objetivo del halcón y el objetivo de la serpiente, por una fracción de segundo, se alinearon de forma imposible. Chip, con un último y acrobático giro en el aire en el momento del salto, había calculado su trayectoria a la perfección. No para estar donde el halcón atacaría, sino para estar justo fuera de esa trayectoria y para asegurarse de que algo más estuviera en ella, y ese algo más era la cabeza y el cuerpo ascendente de Susurro letal. Lo impensable sucedió ante los ojos incrédulos de la naturaleza. Las garras del halcón, en lugar de cerrarse sobre la pequeña ardilla, se encontraron con la masa escamosa y retorcida de la serpiente de cascabel en pleno ataque. ¡Boom! El impacto fue brutal. Sombra Alada, esperando la resistencia suave de una ardilla, se encontró con la solidez de un reptil musculoso y furioso. Las garras se hundieron, sí, pero no sin consecuencias. Susurro letal, atacada desde arriba por una amenaza inesperada mientras ella misma estaba en pleno ataque, se retorció con una violencia increíble y mordió instintivamente a lo que la había agarrado. Y lo que la había agarrado era la pata del halcón, un caos total, un torbellino de plumas, escamas, garras y colmillos en el aire. El halcón chilló de sorpresa y dolor, sintiendo el veneno de la serpiente comenzar a quemarle la sangre.
La serpiente silbaba de furia, ensartada por las garras del ave de rapiña, pero habiendo logrado su propia mordedura venenosa. Los dos depredadores, que momentos antes estaban unidos en su objetivo de cazar a Chip, ahora estaban enzarzados en una lucha mortal entre ellos. ¿Y Chip? ¿Dónde estaba nuestra pequeña y genial estratega en medio de este infierno? En el instante del impacto entre el halcón y la serpiente, Chip, habiendo completado su salto acrobático, aterrizó con la ligereza de una pluma en una rama delgada y flexible, un poco más alejada. Observando el resultado de su obra maestra, había convertido a sus cazadores en sus armas, y ahora esas armas se estaban destruyendo mutuamente. La lucha entre Sombra Alada y Susurro Letal fue corta pero increíblemente violenta. El halcón, aunque poderoso, estaba en una posición desventajosa, con una serpiente venenosa de considerable tamaño aferrada a su pata y probablemente habiéndole inyectado una dosis letal de veneno. Intentó levantar el vuelo, arrastrando a la serpiente consigo, pero el peso y las convulsiones del reptil se lo impedían. Susurro Letal, por su parte, estaba gravemente herida por las garras del halcón, que se habían clavado profundamente en su cuerpo. Finalmente, con un último chillido de agonía, Sombra Alada perdió el control. Él y la serpiente, aún trabados en un abrazo mortal, cayeron en picado desde la rama, golpeando el suelo del bosque con un golpe sordo y definitivo. Por unos momentos, hubo movimientos convulsivos entre la hojarasca. Luego, un silencio antinatural. Chip esperó, su pequeño corazón aún latiendo con fuerza, pero ahora con una mezcla de alivio y asombro por lo que acababa de presenciar, y más increíble aún, por lo que acababa de orquestar. Con extrema cautela, descendió lentamente por el tronco del árbol, sus ojos fijos en el lugar donde los dos depredadores habían caído. Se acercó sigilosamente. Sombra Alada yacía inmóvil, sus alas extendidas en un ángulo neestestveni, antinatural, en ruso. Susurro Letal estaba a unos metros de distancia, su cuerpo retorciéndose débilmente. El veneno del halcón probablemente ya no importaba ante las heridas infligidas por las garras. Ambos estaban fuera de combate, ambos neutralizados por una pequeña ardilla. Chip no se regodeó en su victoria, no había malicia en su naturaleza. Solo un instinto de supervivencia increíblemente desarrollado y una inteligencia que la había llevado a concebir un plan que la mayoría de los estrategas humanos envidiarían por su audacia y su brillante simpleza. Recogió una de las avellanas que se le habían caído durante la persecución inicial, la guardó en sus abazones y con una última mirada a los restos de sus antiguos perseguidores, se escabulló silenciosamente hacia la seguridad de su roble ancestral. El bosque, que momentos antes había sido un escenario de terror y muerte inminente, ahora volvía a parecer tranquilo. Pero para Chip y para la leyenda que acababa de nacer, nada volvería a ser igual. La historia de Chip, la pequeña ardilla que enfrentó al halcón y a la serpiente y vivió para contarlo. Bueno, si las ardillas contaran historias de esta manera, se convirtió en un susurro entre las hojas, una advertencia para los depredadores y una inspiración para los pequeños. ¿Cómo lo hizo? ¿Fue suerte? ¿Fue instinto puro? ¿O fue algo más? Fue la chispa de una verdadera genialidad estratégica, una capacidad de ver conexiones y posibilidades donde otros solo verían un final inevitable. Creemos que fue esto último. Chip no solo reaccionó. Chip pensó. Analizó a sus enemigos, sus fortalezas, sus debilidades. Usó el entorno, usó la psicología de sus depredadores y los enfrentó no con fuerza, sino con una mente superior. Manipuló a dos de los asesinos más eficientes de la naturaleza para que se eliminaran mutuamente, mientras ella escapaba ilesa. Si eso no es un plan genial, entonces no sabemos qué es.
Esta pequeña ardilla nos enseña una lección poderosa, que el tamaño no define la capacidad, que la inteligencia puede ser el arma más formidable y que incluso en la situación más desesperada siempre hay espacio para una solución brillante si uno se atreve a pensar fuera de la caja o fuera de la rama en este caso. Nos recuerda que el mundo animal está lleno de estrategas inesperados, de héroes diminutos capaces de hazañas que desafían nuestra imaginación. ¿Y qué hazaña? Absolutamente espectacular. La inteligencia de Chip es la prueba viviente de que la naturaleza es el escenario de las estrategias más asombrosas y las supervivencias más increíbles. Si te has quedado con la boca abierta como nosotros ante la genialidad de esta pequeña ardilla, si esta historia te ha hecho gritar "no puede ser", entonces este es tu canal. Suscríbete ahora mismo a Furia Animal y prepárate para un torrente de historias que te volarán la cabeza. No olvides darle un super like a este video si Chip se ha ganado tu admiración eterna y comparte esta increíble demostración de astucia con todo el mundo. Queremos saber qué piensas. ¿Cuál fue el momento más brillante del plan de Chip? ¿Crees que otros animales pequeños son capaces de este nivel de estrategia? Déjanos tu comentario abajo, porque en Furia Animal, cada historia es una aventura y cada criatura una fuente inagotable de asombro. Hasta la próxima, valientes seguidores de lo salvaje. Y recuerden, a veces los planes más geniales vienen en los paquetes más pequeños.